Listo. 3, 2, 1. Muy buenas tardes. Soy Cristina Casas. Estamos en Boca del Río con Gerard y sus hijas Jade y Montserrat. Y de pronto nos propuso Gerard que hiciéramos una narración de parte de nuestras vidas. En esta primera ocasión yo quisiera iniciar con mi primer recuerdo. ¿Sí? Tenía 4 años cuando mis padres, Isaías Casas y Francisca Flores, decidieron que hiciéramos un viaje al estado de Jalisco, de donde eran ellos. Entonces, en esa ocasión teníamos que ir a un poblado que se llama Cinco Minas. Cinco Minas porque precisamente allí explotaron varias minas años antes. Es el lugar donde ellos se conocieron de niños. En otra ocasión les platicaré, ¿sí?, de la familia, de lo poco que sé acerca de ellos. Pero para no desviarme, esta ocasión les diré que nosotros llegamos a un pueblo llamado Magdalena, que aún existe. Y allí nos fueron a recibir mi abuelo, Camilo Flores, y mi tío Eufrosino Flores. Eran 2 hombres guapísimos, blancos, altos, delgados, ambos, de ojo verde. No sé de qué estado serían antes, porque yo diría que parecerían de Michoacán, por su tez blanca y sus ojos verdes, ambos. Ellos llegaron a caballo, porque no había transporte para llegar hasta Cinco Minas. Entonces llevaban 4 caballos y supongo que era una yegüita o un caballito chico, ¿sí?, porque medía como 1 metro de alto, se veía muy joven. Y entonces ahí cada uno de ellos se fue en uno de los caballos. Y entonces yo le decía a mis padres que yo me quería ir en el caballo chiquito, quería tener mi propio caballo. Como tenía 4 años, pues no me iban a dejar que me fuera yo solita en él. Yo ni sabía siquiera, nunca, pues tal vez había visto algún caballo, pero yo creo que nada más lo había visto en los libros, no los conocía. Y entonces, como mala niña, hice mi berrinche y iba llore, hasta que ya finalmente mi padre me explicó que no me podía ir en ese caballito. Así cabalgamos varias horas hasta llegar al poblado. En mi mente están los 3 escalones para entrar a la casa de mi abuelo, ¿sí? Y como enfrente, en la pieza que nos recibían, había un gran ventanal que se veía el campo, ¿sí? Nunca se me olvidará. Fue una experiencia fabulosa estar en esa casa amplia, grande, con grandes techos, y ahí estaba María, la segunda esposa de mi padre, de mi abuelo Camilo. Y ella nos recibió con una rica comida, y ahí estuvimos. Uno de los recuerdos también que tengo es que al otro día me llevaron a caminar al río. Fuimos al río y allá pues las personas se metían a nadar. Mi madre, como conocía ahí, pues fue la primera que se metió a nadar, y luego a mí me llevó también. Y de regreso volvimos a caminar por esa orilla del río. Me llevaba mi papá de la mano, yo traía un pantaloncito que se llama de peto, que tenía una bolsita enfrente y 2 a cada lado. De pronto me dijo: mira, aquí hay un huevito tirado, este huevito es de un pajarito. Y entonces me lo dio. Me gustó mucho, me sentí emocionada, nunca había visto
un huevito de ese tamaño tan pequeño como de 1,5 centímetros, y me lo eché en la bolsita y lo iba a acaricia y acaricia y acaricia todo el camino. Y de pronto, pues seguramente lo apreté tanto que se rompió el huevito. Y empecé a llorar y a llorar, que además mi pantaloncito se mojó. ¿Qué pasó?, me dijo mi papá. Y es que había roto el huevito. Entonces él me dijo que no me preocupara, pero yo quería llegar con el huevito hasta la casa de mi abuelo. Y me sentí muy desilusionada porque yo misma lo había roto. Y así seguimos caminando por la orilla de ese río hasta llegar a casa de mi abuelo, y ya no le pude enseñar nada de huevito. Ahí pasamos unos días, nos llevaron a un lugar que ellos le llamaban el Toril, que era una pequeña placita de toros, que era una de las diversiones de aquellos tiempos. Estuvimos en ese lugar, mi madre y mi padre recordando muchas cosas, hasta que pasó una semana y ya nos tuvimos que regresar. Pero antes de eso, recuerdo que mi madre decía muy orgullosa que Cristinita ya sabía leer. Y entonces me pusieron un calendario y me dijo mi abuelo, ¿qué dice aquí? Y le dije, febrero. Y me festejaron mucho. Como era la primera nieta que conocía, pues mi abuelo me festejó mucho porque ya sabía leer. Y para mi tío Eufrosino, este nombre de Cristinita se me quedó para siempre. Más adelante su esposa siempre me gritaba, ¡Cristinita! Y hasta la fecha mi esposo Vale me sigue diciendo así, cuando quiere hablarme un poco de lejos. Me dio mucho gusto contar esta pequeña historia, y otro día me gustaría mucho platicar los antecedentes de mi familia. Gracias y los saludo.